Bueno, un breve informe introductorio. ¿Tú venía Alejandro Fabri para que se armara todo este lío respecto de los problemas que tiene la ciudad? No, sin lugar a dudas que cuando Fabri hace ese comentario, más allá de que uno parte de la buena fe del comentario, porque tiene conocimiento de su carácter de persona, produzco no un cimbronazo, pero sí acción en cuanto a un tema que venía estando pendiente y en el cual nosotros hemos reconocido falencias. El intendente mismo, cuando declara la emergencia en el tema de alumbrado, que fundamentalmente no tiene que ver con solamente la falta de luz, sino que la emergencia se declara, y esto es bueno aclararlo, para que pueda haber un mayor dinamismo en todo lo que es el proceso administrativo de compra de insumos y de suministros necesarios para poder avanzar, hace un reconocimiento, y eso fue incluso lo que hizo cuando asumió el nuevo gabinete, cuando él en su mensaje inicial dice: escuché el mensaje, hace una autocrítica de las situaciones que se venían dando y define dar un golpe de timón para una gestión que en algunos casos, hay que reconocerlo, tenía ciertas falencias que no estaban estando a la altura de las circunstancias. Digamos, yo preguntaba lo de Fabri porque evidentemente que es alguien de Buenos Aires, aquí los problemas los tenemos, me da la sensación de que reaccionaron muy tarde, de que estuvieron muy lentos en la reacción. A ver, Cristian, el gestionar cuando uno quiere transformar la realidad, y sobre todo en un municipio en donde la inmediatez con la problemática del vecino es directa, porque el municipio es el primero que registra, en este caso, la falta de luz, la falta de baches, luminaria, salud, educación. Hay una devolución directa del vecino al reclamo que tiene con los concejales, con los secretarios, con los funcionarios, con el intendente. ¿Por qué te planteo esto? Indudablemente cuando se gestiona siempre hay contingencias, siempre hay imprevistos, siempre hay situaciones que son más conflictivas que otras. Yo cuando me preguntaban hace poquito si la situación era excesivamente conflictiva, y yo recordaba a un Rubén Martí, que fue un excelente intendente reconocido por absolutamente toda la ciudadanía cordobesa, que tuvo 4 días rodeado del municipio cuando se desata el conflicto de los remises, con lo cual supongo que un hombre como Rubén, que era un tremendo demócrata y que aparte era una persona muy progresista en su accionar en el municipio, no le habrá gustado nada saber que a sus vecinos lo veían rodeado del municipio de remises. Pero bueno, esas son las contingencias y las imprevisiones que tiene la función pública. Ahora, lo que hay que solucionar ahora, puertas afuera, que es tapar baches, las cloacas, que funcione de una buena vez el servicio de transporte, que anda mal todavía, que haya alumbrado, etcétera, etcétera. ¿Cuánto tiempo les va a llevar? Acá Diego Mestre nos dijo antes de todo esto que podía llevar 8 meses, 6 meses. A mí me parece que por ahí... elemental, ¿no? Me refiero a No, por que no supuesto, hace falta... pero aparte no lo estamos que... hablando de resolver la pobreza estructural, estamos hablando de tapar los baches que hoy se están comiendo los trenes delanteros de los autos. En esto hay que tener la claridad de saber que el vecino de Córdoba hoy reclama eso. O sea, el vecino de Córdoba ni siquiera está reclamando en muchos casos que Córdoba sea considerada una metrópoli cultural y donde pueda haber espectáculos artísticos de la dimensión de una artista pop. El vecino de Córdoba está reclamando estratégicamente lo básico, que es el foquito, que es el bache, que es el semáforo sincronizado. ¿Cuánto tiempo? Yo interpreto que nosotros tenemos que estar solucionando esto en un lapso de entre 90 y 180 días. Me parece que la forma en que se ha empezado a trabajar firmemente con el nuevo gabinete, me parece que se puede empezar a dar soluciones concretas. Yo he visto acciones muy firmes en todo lo que es iluminaria, o sea, todo lo que es el foco, en todo lo que es el bacheo, en todo lo que es el mantenimiento de calles, en los últimos 10 días, que es lo que yo le puedo comentar desde mi experiencia en parte del Ejecutivo. Me parece que el transporte, como empezaba su informe, es otra materia pendiente que viene mejorando, y en esto permítame que yo le deje ese título y seguramente en los próximos días van a conocer algunos números. Yo sí tenía un número que me llamó mucho la atención. Perdón, ¿por qué salió Mestre a decir que el 70% de las encuestas que tenían ustedes le daba como que la gente estaba contenta con el transporte? ¿No fue un error más luego de ver que realmente no funciona, que hay que esperar mucho en las paradas, que no pasan, que hay recorridos que no están cubiertos? A ver, si yo te comento, y en esto no me quiero parecer a Capitanich con los números. Yo creo que lo han elegido usted como el Capitanich de Mestre, así que yo tengo que hacerle preguntas y usted tiene que darme las 1000 respuestas. Bueno, pero entonces rápidamente le digo los números. Usted sabe que, digamos, usted tiene ganas de ser intendente, me imagino. No. Sí. Mire, en esto hay que ser absolutamente claro. Acá lo que corresponde es que haya otro periodo más
y sobre todo cuando hay gestiones reparadoras, el intendente tiene que saber que tiene que pensar en un primer periodo y en un segundo periodo. Si usted me pregunta a mí cuál es mi anhelo es el que siempre tuve, y es que Mestre pueda consolidar en 2 gestiones, como siempre históricamente se hacen, una reparación de una ciudad que arrancó devastada. Y ser intendente. Vamos a los twitters que dicen qué cosa, Juli. Roberto Bataglino está opinando en @ZonaPolítica.tv, nos dice: Mestre arrancó con la comparación de la gestión del padre, hoy lo desafía a debatir Giacomino. Por otro lado, vecinos autoconvocados nos dicen: la emergencia también está en el transporte público. Mestre nos ayudó a organizarnos como vecinos para exigir nuestros derechos. En el transporte público los usuarios no notamos cambios luego de 12 días de los anuncios, sigue todo igual de malo. Javier de Pascuale nos dice: creo que todos los cordobeses seguimos sorprendidos por la falta de respuestas de la gestión municipal a problemas comunes. Olga Riutor, por su parte, nos dice: antes de subir el boleto debemos demostrar, empresarios y mestres, que son capaces de cumplir con el pliego de condiciones. Eso están opinando en @ZonaPolítica.tv. Bien, seguimos charlando aquí con el secretario de Gobierno. Con el tema del transporte, sí. Recién yo te quería dar un dato. Las combinaciones, que son los boletos que se toman dentro de la hora, el boleto que se toma en 2x1, por así decirlo, sí, han crecido exponencialmente. Están muy cerca de las 60.000 combinaciones. Eso significa que hay casi 30.000 cordobeses que están pagando menos que antes en el precio del boleto. Respecto de esto, del aumento del boleto, del aumento de los impuestos, de lo que aumentan los taxis y los remises, que también es una cuestión que autorizan ustedes, son autorizados del Consejo Deliberante. El impuesto inmobiliario urbano, el ITV, por ejemplo. El ITV en 2 años y medio ha aumentado un 200%, es un 80% de promedio anual, y ahora va a aumentar de nuevo, entiendo. Son niveles de aumentos que van muy por encima de cualquier medición de la inflación, aún la que dan los operadores más críticos y más acérrimos críticos del gobierno nacional, ninguno da por encima del 40%, estamos hablando del 45% en el transporte, estamos a día de hoy, digamos, estamos hablando de 50% en el impuesto inmobiliario urbano, estamos hablando de 80% en el ITV. En el impuesto inmobiliario, yo te hago este comentario. Cuando arrancó esta gestión, en el impuesto inmobiliario, que generalmente es el impuesto, la tasa inmobiliaria, no es el impuesto, que se utiliza para lo que se denomina el ABL, el alumbrado, barrio y la limpieza, ni siquiera podía cubrir lo que tenía que gastarse en limpieza, en la recolección de residuos. Hacía falta sí o sí tratar de ayornar ese monto y ponerlo a la altura de que pudiéramos empezar a brindar un servicio. Después la discusión seguramente va a ser si el servicio mejoró o empeoró. Es un debate que tenemos que dar. Vos fíjate en el tema del boleto. Permanentemente los concejales de la oposición hablan de que se incrementó un boleto el 112% de la gestión de Mestre. Nadie recuerda que el exintendente Giacomino hacía 1 año que no incrementaba el boleto. Cuando vos traes la serie desde aquella fecha hasta ahora, te da que los porcentajes son similares a la inflación. En eso pero nosotros... en el ITV es un 80% anual y ahora va a En el ser ITV más. hay un tema que es importante, pero en el ITV hay un tema que es muy importante que la gente lo sepa y que el vecino lo sepa. Sí. Porque muchas veces se cree que esa es plata que va a las empresas concesionarias. Y ahí hay que recordar que las empresas concesionarias solamente reciben un porcentaje de todo lo que se factura por el control del ITV. Está bien, que aparte, el aumento es de un 80% anual. Es una cifra muy alta, ¿no? El aumento, esto yo podría sí. traer a colación. Las calles están rotas, los trenes delanteros se rompen y luego hay que ir al ITV a hacer cola. El ITV tiene una función de tipo social, de control, de que los automóviles que se vayan por la ciudad de Córdoba estén en condiciones de poder circular normalmente. Ese incremento que se produjo con un ITV que no controlaba absolutamente nada, que no exigía absolutamente nada y donde los controles no exigían. Pasamos a un ITV en donde la tecnología permite que se pueda mucho más fácilmente discernir cuáles son los controles y qué auto está en infracción y qué auto no está en infracción, más allá que sin lugar a duda que se ha incrementado la tarifa, y eso no lo podemos desconocer. Es más, las prórrogas que se han producido con los controles de ITV son justamente porque no se está pudiendo dar abasto en las respectivas plantas para poder atender esta circunstancia. ¿Cuánto cree que golpeó lo que denunció Tomás Méndez en ADN a la gestión municipal? Por ejemplo, lo de los viajes. ¿Qué piensa usted respecto de los viajes? Yo lo interpreto de esta manera. Mestre había planteado que en el mes de diciembre él iba a anunciar algunos cambios de gabinete de cierta magnitud. En ese momento no se hicieron. Generalmente lo que se cambió, en ese caso, lo que sí mutó, por así decirlo, fue el secretario de Economía y algunos otros cambios menores. Sí. Posteriormente se arrancó el año, se arrancó con otra dinámica. Todo interpretaba de que algunos servicios no estaban estando a la altura de las circunstancias. Es difícil explicarlo
para que no se interprete que uno lo pone como excusa, pero es válido decirlo, porque si uno no lo dice, es como que se queda callado ante una realidad que es notoria. No, él dijo que no lo hizo por los saqueos, es cierto. Usted vio los dos programas, ¿qué piensa de las denuncias que hay ahí? Respecto de los vuelos, a ver, respecto de los mire, carnets. yo con eso le voy a hacer el mismo planteo que hago públicamente. La legalidad o la ilegalidad de un acto en la función pública tiene que ser dirimido en la justicia. Y ante cualquier duda hay que ir a la justicia. Pero tiene que ser la justicia la que diga si ese acto fue ilegal o no fue, si fue legal o ilegal. Me parece que esa es la metodología que corresponde cuando uno respeta la división de poderes. Es cierto que no se lleva bien, me dijo un dirigente histórico radical que no se lleva bien con COSAR, ¿es cierto? No, no es cierto para nada, fíjese lo que le cuento. ¿Sabe cuál fue mi última actividad de hoy a la tarde? Recorrer con COSAR algunos barrios de la seccional 14. No, bajo ningún punto de vista. Mire, yo le quiero comentar una cosa. Hay muchas cosas que se dicen, pero Mestre en eso tiene a favor un esquema que yo creo, y en esto sí escuchaba algunos tuits donde dice que se quiere comparar con su padre, pero sí ha heredado de su padre la capacidad de armar equipos, que después los equipos no estén a la altura de las circunstancias y no le respondan lo que él considera que ese equipo le puede dar, es otra historia. Pero sí tiene una capacidad especial para armar equipos y para consolidar los equipos. De ahí en más, si usted me pregunta, che, pero ¿son todos amigos? No, le voy a decir la verdad, no. Bueno, eran amigos los que estaban y se tuvieron que ir. Se lo quiero manifestar de esta manera. La responsabilidad en la función pública excede la amistad. La responsabilidad en la función pública excede cualquier tipo de amistad que no tenga que ver con resolver problemas para los vecinos. 60, 90 días. Lo esperamos en 60 días, poco más, y seguimos charlando cómo está. Yo le pido que no me dé 60, yo le pido que me dé 90 días, porque 90 aparte me parece que más que lo que es bacheo y calles, lo que nos va a llevar un poco más de tiempo va a ser el alumbrado. Con mucho gusto. Licenciado, muchas gracias por visitarnos. No, gracias a usted.